habitantes de Asia, América Latina y África se ven especialmente afectados por los pesticidas. Cifras recientes muestran que en todo el mundo, más de 385 millones de personas se enferman a causa de los pesticidas cada año y más de 10.000 personas mueren. La OMS clasificó este pesticida como probablemente cancerígeno y su uso es muy controvertido. En el sur global hay menos restricciones, por lo que las empresas invierten cada vez más aquí, pero el veneno acaba en los platos de todos. Parece increíble, pero miren, detrás de los conflictos que hoy estamos viendo en Medio Oriente, hay algo mucho más grande. Todo esto es parte de un plan que se viene cocinando desde hace décadas, tal vez siglos. Este no es un conflicto aislado, es parte de una estrategia global que una élite muy poderosa ha venido moviendo desde las sombras desde hace ya bastante tiempo. Y si estamos hablando de algo así, es porque tenemos pruebas de lo que vamos a contarles. Estamos hablando de una élite sionista que está buscando un plan muy específico en este conflicto. No es una teoría de la conspiración, tampoco es un insulto ni un halago, es una creencia. Y las creencias no tienen en sí nada de malo. El sionismo existe y todos tenemos derecho a creer en lo que querramos creer. El problema es cuando esas creencias chocan con la soberanía de otras naciones y entonces es cuando se vuelve un problema geopolítico. Este plan se llama Gran Israel y es un concepto que no conoce las fronteras actuales de la geopolítica ni de la soberanía de las naciones. Hablamos de un territorio que abarcaría desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Para construir ese gran Israel, necesitaríamos hablar de una gran guerra en Medio Oriente que redibujaría todos los mapas como los conocemos. Parece una idea muy loca, pero es un proyecto que ya está avanzando mientras los ojos del mundo están distraídos en otros conflictos, mientras nos detenemos a ver el estruendo de las bombas y de las explosiones, pero no nos detenemos a pensar ¿de qué es parte todo esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué parece que todo está ya como si fuera parte de una agenda, de un plan mucho más grande? Y es curioso, ¿no? Porque justo ahora Israel está desplegando toda su maquinaria militar en el Líbano mientras estamos hablando aquí. Claro, Netanyahu está aprovechando un vacío que dejó tanto la retirada del ejército libanés en el sur del país, pero también está metiendo blindados, artillería pesada, comandos. Incluso el secretario general de la ONU hablaba hace unos días de una invasión y decía que no se iba a tolerar otra invasión más de Israel. ¿Otra? Esto enfureció muchísimo a Netanyahu, tanto que antier se declaró Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, como persona non grata para Israel. Cuando dice otra, ¿a qué se refiere? Bueno, es que estábamos hablando también de Palestina y de esta invasión en Gaza. Estamos hablando de la invasión israelí en Cisjordania. Estamos hablando también de la invasión israelí en territorio sirio, en los Altos de Golán. Ahora estamos hablando de una invasión más en Líbano. Pero el siguiente es Egipto. Incluso puede ser que Arabia Saudita. Y claro, con la Fuerza Aérea cubriendo al cielo, como si todo estuviera milimétricamente planeado, pues este plan está avanzando ya. Porque es un plan. Y esto no es simplemente una operación militar. No es algo que los libaneses se hayan buscado, porque este ataque comenzó, si ustedes recuerdan, anunciándose como un ataque preventivo. ¿Preventivo de qué? Hoy es una guerra ya en toda forma. Claro que es un movimiento calculado, que está siguiendo una lógica que es parte de un plan de unas élites muy poderosas
que es un plan mayor. Israel no está actuando solo. Tampoco lo está haciendo nada más ante la amenaza del avance de Hezbollah. Están abriéndose camino para algo mucho más grande que eso. Y la verdad es que esto lleva más allá de la simple eliminación de un líder como Nasrallah. No solamente se trata de debilitar a un grupo chiita. Lo que estamos viendo es algo mucho más complejo. Y para entenderlo hoy vamos a tener que platicar mucho acerca de estas élites, sus orígenes, sus planes, porque mientras que Israel se está asegurando de que Hezbollah no vuelva a ser una amenaza, esto es cierto, también está debilitando la estructura militar de Siria. Y por supuesto, la influencia iraní en la región también. Y ojo, esto no es solamente una casualidad. Son demasiados frentes al mismo tiempo. ¿Y saben qué? Si lo dibujamos en un mapa, estos frentes coinciden con una promesa divina de un gran Israel de la que vamos a hablar. El problema es que esas tierras le pertenecen a alguien actualmente. Y no nada más hablamos de Palestina, hablamos de Siria, hablamos de Líbano, hablamos de Arabia Saudita, hablamos de Egipto, hablamos de Irak. Serían demasiados despojos. Y si vemos el panorama global, pues encaja con una agenda mucho más amplia. No sé si se han preguntado ustedes por qué es que justo ahora vemos estas operaciones masivas. ¿Cuáles son los intereses que están en juego? Y aquí es donde entra la cuestión de la agenda global. Y vamos a ser demasiado respetuosos en abordar este tema, pero con muchos fundamentos, porque si seguimos este patrón, va a haber una pista que vamos a encontrar y por supuesto que nos vamos a dar cuenta que estamos cayendo víctimas de una cortina de humo para un plan mucho más grande. Un plan que incluye redibujar las fronteras de casi todo Medio Oriente. Un plan que incluye reorganizar todo el mapa político y económico según los intereses de una élite que ha sabido moverse muy bien entre las sombras durante mucho tiempo. Esa élite que en los últimos años ha empujado con más fuerza que nunca para construir lo que muchos llaman el Gran Israel. Y ojo, este no solamente es un concepto religioso, es muy fácil perderse en esta línea entre lo teológico y lo geopolítico. Es lo peligroso de esta circunstancia. No estamos hablando de algo bíblico, estamos hablando de un proyecto geopolítico de alto calibre. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes están detrás de este proyecto geopolítico? ¿Y qué tan lejos están dispuestos a llegar y hasta dónde podrían reventar este conflicto? Ayer les decíamos que esto incluso se puede convertir en un conflicto nuclear en cualquier momento. Y vemos ya cómo Israel ataca posiciones claves en Siria. Vemos también cómo Irán responde con misiles. Esta semana vimos una escalada militar que no tenía precedentes. Y hay un trasfondo que va mucho más allá de lo que nos están mostrando los medios de comunicación, porque mientras que Irán está intentando defender su propia agenda con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pues Israel sigue avanzando, pieza por pieza. ¿Y qué está haciendo? Parece que Netanyahu se está enfocando en la construcción de un nuevo orden en la región. Y no hay que engañarse, eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional de Israel. Es parte de algo mucho más ambicioso que eso. Es un plan que involucra redibujar todas las fronteras y plantear un mapa nuevo. Porque al final, lo que está en juego aquí no solamente es la estabilidad de Oriente Medio. Hablamos del control de recursos y no hay que perdernos de esto porque esto es tal vez lo más importante. Controlar territorios estratégicos, pero sobre todo el poder de la región más volátil del planeta. Y mientras todo esto pasa, pues hay que echarle un ojo a esta famosa élite que ha sabido mover los hilos en la geopolítica mundial y que hoy son dueños casi de todo lo que existe. Porque estamos hablando no solamente de Israel e Irán. Hay intereses mucho más amplios que están en juego. Estados Unidos, Rusia, China, todos están mirando, todos están calculando sus próximos movimientos, pero siempre con un ojo puesto en lo que esta poderosa élite está planeando, porque al final del día son ellos quienes mandan en gran parte del mundo.
Y ahora, una de las incógnitas más grandes es ¿qué papel juegan las grandes potencias en todo esto? Porque todos tienen de alguna manera un papel que jugar aquí. Por cierto, una pregunta muy interesante que alguien nos decía esta mañana en el chat, y fíjense que vale la pena contestarla. ¿A Rusia le conviene o le perjudica este conflicto en Medio Oriente? Porque si lo vemos de una manera fría, un Medio Oriente inestable le conviene a Rusia, y le conviene mucho, porque la escalada de violencia en la región casi forzosamente implica un alza en los precios del petróleo y del gas. Y eso lo que va a hacer el próximo año es llenar las arcas rusas de dinero y les va a permitir, por supuesto, tener una economía más sólida y tener más recursos para la guerra. Y al mismo tiempo, pues Estados Unidos también sí que se ve obligado a desviar su atención, sus recursos militares hacia Israel, y eso por supuesto que le reduce la presión a Rusia sobre el avance en Ucrania. Y todo encaja en este juego global de poder. Y aquí es donde vemos el verdadero alcance de esta agenda y de esta élite, porque miren, mientras Israel está asegurando su posición en el Líbano y en Siria, las grandes potencias están aprovechando ya este caos para avanzar en sus propios intereses. Washington no puede permitirse perder influencia en esta región. Y Rusia, por supuesto, está ganando no solamente tiempo, terreno, recursos, dinero también, porque el mundo se está distrayendo ya con Medio Oriente y parece que la OTAN no tiene el brazo tan grande para abarcar estos dos frentes. Ahora, este plan de construir un gran Israel, despojando territorios a naciones soberanas, no es solamente una ambición territorial, es parte de una agenda oscura impulsada por una élite sionista que ha acumulado una riqueza y un poder inimaginables. No estamos hablando de una élite cualquiera, estamos hablando de un grupo que controla una parte significativa de la economía global. Controlan todo, los medios de comunicación, los sistemas financieros, los sistemas informáticos. No es una exageración cuando decimos que estas personas son tan poderosas que tienen incluso influencia sobre las decisiones políticas y económicas en casi todo el planeta. ¿De dónde viene esta idea de crear una gran Israel? Bueno, hay una combinación muy peligrosa de factores. Unos son, por supuesto, los históricos, y hay muchos elementos dentro del sionismo que han soñado por mucho tiempo con expandir las fronteras de Israel mucho más allá de las que son hoy sus fronteras actuales, incluso mucho más allá de lo que muchos se imaginan, que a lo mejor es un pedacito de Palestina, un cachito de Siria y se acabó. No es así. Y es mucho más allá que un sueño religioso o ideológico, y es mucho más peligroso que esto, porque es una estrategia política, pero también económica, que está muy bien calculada. Esta élite no solamente está buscando un beneficio económico enorme, está consolidando un dominio geopolítico que les va a permitir controlar por completo, si les sale bien, una de las regiones más ricas en los recursos naturales del planeta, que es todo Oriente Medio. Y por cierto, ¿qué es esto del sionismo? Porque muchos lo escuchamos, pero la verdad es que pocos saben de lo que realmente se habla y de quiénes están detrás de esto. Nos suena como si fuera un movimiento político, suena como si fuera una idea religiosa, pero la verdad es que es mucho más que eso. Miren, este concepto que ha moldeado la política, que ha moldeado casi todo en el sistema capitalista actual, la economía, la historia moderna, todo tiene mucho que ver con el sionismo, que en su forma más básica, por decirlo de una manera simplista, pues es un movimiento que nació a finales del siglo XIX con una idea de crear un hogar nacional para el pueblo judío en lo que ellos consideraban que eran sus tierras ancestrales, que era Israel. Hasta aquí pues suena como un simple ideal político, tal vez incluso como una promesa bíblica. Pero lo que lo hace tan peligroso y poderoso a la vez es cómo ha evolucionado y la gente que está impulsando esta idea, porque el sionismo
no solamente es una idea, es toda una maquinaria perfectamente engrasada que ha sabido influir en las decisiones más importantes de todo el planeta desde que se creó el sionismo en sí. Y aquí es donde entra esta élite, porque detrás del éxito de este movimiento no está simplemente un grupo de personas con buenas intenciones. Es más, la Torá es lo de menos. Estamos hablando de una élite extremadamente rica y poderosa que desde hace ya muchísimo tiempo, décadas, ha estado usando su influencia y sus recursos económicos para hacer realidad un proyecto muy ambicioso. Y un claro ejemplo de esto es la familia Rothschild, que tiene una de las fortunas más grandes del mundo desde finales del siglo XVIII y que fue, de hecho, digamos que el autor de la creación del Estado de Israel. Esto no tiene nada que ver con nada bíblico. Esto tiene que ver con un grupo muy, muy poderoso, muy peligroso, que estuvo a cargo de esto. Miren, déjenme mostrarles una imagen que estaba yo viendo hace unos momentos para que ustedes vean el poder de la familia Rothschild. Ahí pueden ver una foto del finado Evelyn Rothschild, que bueno, pues ahí lo pueden ver cómo tutea al rey Carlos. Y el rey Carlos se le queda viendo como si fuera básicamente su patrón. Pero ahora vamos a hablar de esto porque fueron ellos, a través de todo su poder financiero, quienes crearon la Declaración de Balfour en 1917, que fue un documento que reconocía la necesidad de establecer un hogar nacional judío en Palestina. Gracias a la riqueza de los Rothschild, fue que crearon el Estado de Israel en un lugar donde no existía más que Palestina y palestinos. Y no estamos hablando solamente del apoyo económico. Los Rothschild no solamente financiaron este proyecto, sino que también usaron todo su poder en los gobiernos europeos para presionar a la creación del Estado de Israel. Y ellos, junto con otros miembros de la élite sionista, vieron en este movimiento una oportunidad para consolidar todo su poderío global, no solamente en términos religiosos, sino también políticos o económicos. Ahora, ¿cómo es que esta élite llegó a ser tan poderosa? Bueno, déjenme se los cuento en un momento, pero antes les quiero mostrar un video que traducimos al español porque va a haber alguien que diga por aquí que esto no es cierto, que Israel no se creó gracias a los Rothschild, que Israel se creó porque tierra siempre fue suya y ellos nunca salieron de ahí. Totalmente falso. Déjenme mostrarles esta entrevista que les tradujimos a ustedes al español. In modern Jewish history, and it begins with 3 words. Dear Lord Rothschild. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great-uncle Walter? It's an interesting question because it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was, after all, in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those really are the background reasons. So Walter received the Balfour Declaration, and I have a copy here. And I wonder if I could possibly ask you to read it for us. Yes, indeed. Yeah. I'm going to put on my spectacles to make sure I read it accurately. His Majesty's government view with favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours, Arthur Balfour. And here it is, the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments in the history of the Jewish people. If you think it took 3,000 years to get to this, and then you say, how did this miracle happen? It's the most incredible piece of opportunism. I mean, if you think you had an impoverished would-be scientist, Chaim Weizmann, who somehow gets to England, meets a few people, including members of my family, seduces them. He has such great charm and conviction. He gets to Balfour, and he unbelievably persuades Balfour and Lloyd George, the Prime Minister, and most of the ministers, that this idea of the national home for Jews should be allowed to take place. I mean, it's so unlikely. And then he's, starts to fight a difficult battle with the British cabinet, and this letter goes through 5 drafts, as you know. And in the end, it comes out as a rather compromising letter. I mean, the essential point is there for the Jewish community to fasten on to. You have the first bit, which promises a national home rather than the national home, and then you have the bit that nothing that's to be done should in any way harm the Arab community. But you come back to the big point, which is that this is perhaps the greatest event in Jewish life for thousands of years. Ahí comenzó el Estado de Israel, con la promesa de que pudieran asentarse en esa tierra, en esa pequeña porción de Palestina, con la condición de que no hicieran nada que perjudicara a los palestinos ni a los árabes, nada que los incomodara. Esas tierras, como ustedes vieron, dicho por el mismo Rothschild, eran tierras palestinas. En ese momento era Palestina y se le dio esa porción de tierras palestinas con la condición de que no hiciera nada que perjudicara al pueblo palestino o a los árabes de la región. Ahora, antes de seguir en este tema que es por demás interesante, miren, este podcast es bastante distinto a los demás porque llevamos días. Yo me he metido mucho con este tema porque me ha llamado muchísimo la atención refrescar la historia de cómo surge la creación del Estado de Israel y por qué Palestina sigue sin ser un Estado reconocido, aun cuando fueron enviados precisamente a una tierra palestina. Pero antes déjenme reflexionar cómo es que esta élite llegó a ser tan poderosa, cómo es que una familia, y como dice el mismo Rothschild, cómo es que el propio rey, su majestad, le dirige esta noticia, esta carta ante la petición de la Federación Sionista y se los dirige a los Rothschild. Ahí lo pueden ustedes ver en la misma entrevista. ¿Cómo se hicieron tan ricos y poderosos? Por muchos siglos, y esta yo creo que es la antesala más interesante de esto, muchos judíos fueron marginados en Europa y en otros lugares del mundo, por varias razones que ahorita vamos a ver. Europa no es que tuviera un remordimiento de conciencia. También hay que aclarar esto. Europa tuvo su papel con la comunidad judía terrible. Y este no fue un regalo, ahora lo vamos a ver, pero los judíos no podían acceder a muchas profesiones en Europa porque no se les permitía y comenzaron a concentrarse en áreas muy específicas como la banca. Comenzaron a crear la banca judía, también comenzaron a comerciar y pues más tarde los medios de comunicación también comenzaron a hacer inversiones en pequeños periódicos, estaciones de radio, hasta hoy que controlan la gran mayoría de los medios de comunicación del mundo, la Federación Sionista, que como tal ya no se conoce así, pero que sigue existiendo y que hoy es una élite mucho más poderosa de lo que era en esos tiempos. Pasan los años y estos sectores que se convierten en vitales para la economía global y comienzan a dominar el mundo porque a través de los bancos judíos comienzan, más bien de los bancos de la Federación Sionista, comienzan a acumular una gran cantidad de poder, un poder increíble. Entonces,
Cuando hablamos de los sionistas más poderosos, no estamos hablando solamente de líderes religiosos o políticos. Créanme que esto no tiene nada que ver con la religión. Hablamos de personas extremadamente ricas que controlan grandes partes de la economía del planeta Tierra. Personas como los Rothschild o los Rothschild, como lo querramos decir, pero también hay muchos otros magnates que no solamente son quienes financian el sionismo y las ideas en las que creen, también son los que precisamente son los autores de la creación del Estado de Israel, que en ese momento no tenía ese nombre y no se conocía así, sino que, como vieron ustedes con esta carta, los mandan a esta tierra Palestina con esa condición de no molestar ni hacer nada que perjudique al mundo árabe ni a los palestinos, que son los habitantes de esa zona. Sin ellos, pues la historia, sin los sionistas, sin la Federación Sionista, el Estado de Israel hoy no existiría. ¿Y por qué nadie le da ese crédito? Porque ellos no lo quieren tener. Porque se mueven en las sombras. Porque tienen tanto dinero que no presumen su influencia ni poder porque así pueden usarlo más. Y esa influencia de estos individuos sobre los gobiernos, amigos, sobre los medios de comunicación, sobre la banca internacional, es tan grande que pueden literalmente moldear las políticas exteriores de países poderosos como Estados Unidos, Reino Unido, pueden poner y quitar presidentes. Y cuando hablamos de este oscuro poder de las élites sionistas, pues no es una exageración. Imagínense, ya vimos apenas un asomo de este poder con esta carta que le manda precisamente su majestad a los Rothschild. Y están detrás de decisiones que afectan a millones de personas en todo el mundo. A lo mejor no dimensionamos cómo esta carta cambió el destino y selló el destino y el futuro de los pueblos árabes de todo Medio Oriente. Hay varios ejemplos, no nada más están los Rothschild, están por supuesto otros como Murdoch, que también tiene conexiones con el sionismo, que tiene una influencia sobre la narrativa mediática global impresionante. Está Sheldon Adelson, por ejemplo, que es un multimillonario que durante muchos años ha financiado campañas políticas en Washington, a favor de Israel, por supuesto, de la creación y de la concepción de la idea del Estado de Israel. Esta es la gente que se mueve en las sombras. Esta es la gente que controla el tablero global. Y volviendo a este tema del sionismo, lo que lo hace tan poderoso y único no es solamente el hecho de que tengan este componente religioso. Lo han sabido mezclar de una forma muy inteligente con esta narrativa de victimización histórica. Y han sabido tejer esta narrativa muy a su favor cuando se trata de victimizarse y de vender una imagen de derecho a defenderse cuando se trata de satanizar a otros, como por ejemplo las masacres que han hecho en Palestina, en Líbano, en Siria, y saben utilizar precisamente el poder para narrar estas historias. El control que esta élite tiene sobre los sectores de los medios de comunicación, pues hace que puedan tener esta facilidad de moldear nuestras perspectivas. Y así es como llegamos hoy a este proyecto del Gran Israel, que no parece tan descabellado si vemos quiénes están detrás de él. Para los países árabes, claro, esta es una amenaza existencial, porque el problema no nada más es que se quiera crear un Gran Israel, el problema es que esas tierras tienen dueño. Y no es solamente que Israel esté expandiendo su territorio a lo que le pertenece a otros países, es que lo está haciendo con el respaldo de las personas más poderosas del planeta. Y claro, esto ya es una amenaza de frente para Egipto, porque para construir ese Gran Israel necesitarían tomar tierras de Egipto, quitarle tierras a Jordania, quitarle tierras a Siria, quitarle tierras a Líbano y Arabia Saudita y a otros países de Medio Oriente. No se trata solamente de ese pequeño lugar que hoy conocemos como Israel. Eso es un estado que se formó artificialmente gracias a los Rothschild, pero que ha seguido expandiéndose. Y que para expandirse al plan original, pues necesitaría afectarse la soberanía de muchos otros países. Y lo peor es que con todo este poder financiero y militar que tienen,
pues la resistencia parece casi imposible. Entonces, cuando hablamos del poder del sionismo, no estamos hablando solamente de un movimiento religioso político. No tiene nada que ver con eso. No estamos hablando de semitismo ni de antisemitismo. Olvídense también de ese concepto. Estamos hablando de una poderosa red que se extiende por todo el mundo y que ha logrado de muchas maneras dominar las decisiones más importantes de las últimas décadas. Son tan poderosos que basta con mirar la creación del sistema, de la creación del sistema en la que se funda el Estado de Israel, que es un país que existe hoy en día, como vimos, gracias a ellos, y que sigue expandiéndose por ellos y gracias a ellos. Ahora, y hay que hablar de esto de verdad, el papel de Europa y de su falso remordimiento de conciencia. Porque esto no tiene nada que ver con darle un premio a Israel, no tiene nada que ver con premiar al pueblo judío por lo que le hizo Europa al pueblo judío en el Holocausto. No tiene que ver con eso. ¿Alguna vez han ustedes preguntado por qué Europa siempre buscaba deshacerse de los judíos? Es una parte que a Europa le avergüenza mucho. Y veían cómo en su momento Europa se quejaba de que no encajaban en ningún lugar. Eran un grupo que, aunque vivía en diferentes países europeos, siempre terminaban siendo marginados y Europa los culpaba de cualquier desgracia en la historia. Por eso ese concepto de antisemitismo prácticamente lo inventa Europa. Y la narrativa del antisemitismo viene de Europa. Por ejemplo, miren, hay muchísimos ejemplos. Cuando la peste negra, que arrasó a Europa en el siglo XIV, ¿saben a quiénes acusaron por la peste negra? A los judíos. Los acusaron de envenenar los pozos de agua y de provocar la plaga. Bueno, no existía el Mossad en ese entonces, pero Europa ya estaba culpando a los judíos. Y esto no lo digo yo, ¿eh? A Europa le avergüenza acordarse de esto, pero es un hecho bien documentado, porque entre 1348 y 1351, la peste negra mató a más de 25 millones de personas en Europa y en medio de esa desesperación, muchas comunidades cristianas europeas comenzaron a buscar chivos expiatorios y en Estrasburgo, por ejemplo, el 14 de febrero de 1349, 900 judíos fueron quemados vivos, acusados de ser responsables de envenenar los pozos de agua por esa peste. Es un capítulo que Europa quiere sepultar, pero la historia está escrita. Y este no fue un caso aislado. Hubo muchas ciudades como Basilea, Augsburgo, en donde los judíos también fueron perseguidos y masacrados por las mismas razones. Y si no nos creen, pues vayan a revisar los documentos históricos de la época o incluso los relatos de cómo los de Heinrich Truches o, por ejemplo, relatos de von Diessenhoven, un cronista de esos tiempos que relataba cómo estas acusaciones llevaron a la persecución masiva de los judíos mucho antes de la existencia del pintor austriaco. El pintor austriaco fue, digamos que, el máximo expositor, pero Europa ya traía esta cuerda propia. No nada más Alemania. Y eso no es todo. Esto de culpar a los judíos era ya casi una constante en Europa cada vez que algo les salía mal. Los judíos fueron expulsados también de Inglaterra en 1290 por el rey Eduardo I, en parte porque los acusaban en ese momento de prácticas financieras inmorales como la usura. Es decir, pedir prestado dinero con intereses desproporcionados. En 1492, los reyes católicos en España también les dieron la opción a los judíos: o se convierten al cristianismo o son expulsados de España. Y esa expulsión afectó a miles de judíos. De ahí incluso que hasta la fecha, un poco por remordimiento de conciencia y otro poco por el poder que ahora tiene el lobby sionista, España sigue dando estos ofertones de si llevas estos apellidos tienes la ciudadanía española. Más bien se refieren a que si son judíos sefaradíes que fueron expulsados de España durante ese tiempo y pueden comprobar que esas fueron las razones por las que existió esta diáspora en España,
pueden reclamar la ciudadanía española. Y de ahí que muchos judíos sefaradíes, por cierto, llegaran a México, etcétera, porque España los corrió. Y muchos de ellos pues terminaron buscando refugios en lugares como no nada más México. En esos años llegaron al Imperio Otomano, al norte de África, a toda América, porque Europa no encontraba un lugar donde establecerlos sin perseguirlos o acusarlos de algo. Y es que la realidad es que Europa había intentado deshacerse del pueblo judío porque simplemente no lograban asimilarlos con sus estructuras sociales y económicas de la época. Y entonces los veían como extranjeros aun cuando nacieran en sus propios países. Los veían como un grupo que no querían tener en sus países. Europa hoy se avergüenza de esta historia y en muchos casos pues usaban, digamos, porque lo que les incomodaba es que algo que hay que reconocer, que los judíos llegaban con una habilidad asombrosa para prosperar, sobre todo en áreas como el comercio, sobre todo la banca hasta la fecha, y pues eso los hizo blancos fáciles en tiempos de crisis, porque claro, los que tenían dinero eran ellos y el sistema de la banca, pues los bancos nunca pierden. En 1881, por ejemplo, cuando el zar Alejandro II de Rusia fue asesinado, misma historia, miles de judíos en Rusia fueron atacados por lo que se conocía como los pogromos, que es una serie de ataques violentos contra las comunidades judías y otra vez más se repitió la historia, los culparon detrás de estar de una conspiración, armando una conspiración en Rusia para desestabilizar al gobierno. Y si alguien quiere profundizar, ahí hay muchísimos documentos de la época, muchísimas pruebas que revelan estos informes, en Rusia, en España, en Inglaterra, en Londres, a finales del siglo XIX, pero en el transcurso de toda la historia europea. Y pues a todo esto, entonces, ¿qué hizo Europa con los judíos después de tantos siglos de haberlos expulsado, de haberlos perseguido? Bueno, pues ya se estaba volviendo en ese momento algo muy incómodo y la solución más conveniente que empezaron después de estas fuertes crisis a ganar más y más poder, influencia y dinero a través de la Federación Sionista y comenzaron a presionar con esta idea que Europa la compra muy bien de enviarlos a Palestina. Y no hay que malinterpretar esto. Europa no hizo esto de la noche a la mañana. Y el sionismo como movimiento ya había empezado a tomar muchísima fuerza desde finales del siglo XIX y fue durante la Primera Guerra Mundial cuando la idea esta de establecer un Estado judío en la Palestina pues realmente comenzó a ganar cada vez más apoyo. De ahí viene el video que ustedes vieron, que es la Declaración de Balfour de 1917, que saca el gobierno británico y a partir de ahí todo cambia. A partir de ahí, Gran Bretaña dice que sí, que está bien, que apoya la idea de la Federación Sionista de otorgar un lugar nacional en donde puedan vivir los judíos que estaban dispersos y ese lugar es Palestina. Y la razón era muy simple. Muchos en Europa, y esta es la cruda realidad que no nos dicen los libros de texto, pero en Europa lo veían como la oportunidad de oro para resolver. Y miren esta frase que es terrible, pero que Europa la usaba. ¿Saben cuál era? El problema judío, así lo decían. Y entonces los envían a Palestina y aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Por eso es tan difícil este tema en Medio Oriente. Porque Palestina no era una tierra vacía esperando a ser reclamada. No. Palestina ya estaba habitada por palestinos árabes que llevaban generaciones viviendo allí. Entonces, no les dieron un terreno baldío. Cuando los judíos empezaron a llegar en grandes números, sobre todo en las décadas de 1920 a 1930, lo hicieron como en su mayoría, bueno, pues una especie de refugiados, buscando un lugar donde poder establecerse. Y al principio, pues los palestinos no vieron un problema en esto. Pues digo, ¿qué puede pasar de malo? La densidad poblacional no era muy alta, todos podemos seguramente vivir en paz, aquí cabemos todos, pero comienza a aumentar la inmigración drásticamente, comienzan las tensiones y entre 1919
a 1939, más de 250,000 judíos llegan a Palestina. Y entonces comienzan los problemas, porque los judíos, claro, enviados y respaldados por la élite sionista, que había acumulado muchísimo poder financiero y político, empiezan a comprar tierras que no les pertenecían en ese tratado original de Balfour y en la Carta de Balfour, y comienzan a establecer comunidades exclusivas en territorio que ya era palestino, en donde desplazan a los palestinos de sus tierras ancestrales. No me refiero al problema original de la porción territorial que originalmente Gran Bretaña les asigna. Ese no era el problema. Y yo creo que nunca ha sido el problema. El problema es cuando empieza la ocupación ilegal, cuando empiezan a desplazar a los palestinos y a los pueblos árabes que estaban viviendo ahí de sus tierras ancestrales. No las que Gran Bretaña les dio. Eso se pudo haber manejado, sino las que empezaron a expandirse. Todo eso termina con un primer gran problema en el 48, cuando se crea el Estado de Israel. Pero no se crea el Estado de Palestina, porque durante esta guerra, pues sigue la Declaración de Independencia de Israel. Más de 700,000 palestinos son expulsados de sus propias tierras, los invaden, huyen de sus hogares. Eso se conoce como el Nakba. Y aquí es donde entra la gran paradoja, porque Israel, que fue reconocido rápidamente como un estado por las principales potencias mundiales, mientras que Palestina, que ya estaba allí desde antes de la Declaración de Balfour, no fue reconocida. ¿Por qué? Bueno, la respuesta, claro, volvemos al sionismo. La élite sionista tenía un poder inmenso, político, financiero, con sus sistemas bancarios, tenía el respaldo de los Estados Unidos, tenía, como vieron en la entrevista que pasamos, el respaldo del Reino Unido. Israel, claro, con todo este poder, pues compra básicamente en la ONU su reconocimiento como Estado, mientras que a Palestina se le deja en el limbo. Y hoy en día seguimos viendo las consecuencias de ese enroque de la Federación Sionista junto con la carta de la Declaración de Balfour de ese momento que leía uno de los sucesores de los Rothschild, y Israel pues tiene ya el reconocimiento desde ese momento internacional, controla gran parte del territorio, no del que le dieron, sino mucho más, que ha despojado, le ha quitado tierras a Siria, a Palestina, a Líbano, va por Irak, la idea es parte de Egipto. Y mientras que en esta idea, repito, que es una creencia religiosa, pero que el problema no es las creencias religiosas. Nadie puede ser perseguido por sus creencias religiosas. El problema es que cuando esa creencia religiosa implica despojar de sus tierras a otros países, ya entra en un conflicto geopolítico. Ese es el gran problema aquí. Y esto, por cierto, no tiene que ver con el judaísmo. El sionismo no necesariamente es una corriente religiosa. Al contrario, la creencia del sionismo está muy peleada con las creencias judías ortodoxas y ultraortodoxas. El hecho es que hoy Palestina sigue luchando por ser reconocida apenas como un estado independiente, cuando es despojo tras despojo, masacre tras masacre. Lo mismo ha pasado en Líbano, pero hay muchísimos intereses estratégicos en la región. Y el poder de estas grandes élites pues es enorme. Ahora, regresando precisamente a esta idea del Gran Israel, que es importante entender que es una idea que no es solamente un concepto militar o político. Para muchos sionistas esto tiene una raíz profundamente religiosa, no bíblica. Hay que aclarar eso porque mucha gente se confunde. Ellos no profesan la Biblia ni el cristianismo. Hablamos de una religión diferente que tiene el mismo origen. Pero aquí es una idea fundada en el Tanaj, específicamente en el libro de Génesis, en donde hay varias referencias a esta promesa divina de una tierra que se extiende, dicen, desde el Nilo hasta el Éufrates. Por ejemplo, déjenme citar, en esta ocasión sí o sí tenemos que citar estas referencias bíblicas porque de ahí viene esa idea y luego cae en el ámbito geopolítico. Génesis 15:18, que dice: Dios le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra.
desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Y este texto para el sionismo pues es clave, porque de ahí es donde toman la idea de la gran Israel. Y pues no nos crean solamente a nosotros. Pueden ustedes revisar el propio Génesis, ya sea que tengan ustedes la Biblia pues, o el Tanaj. Y ahí se detalla esta promesa de manera clara. Ahora lo toman con esta literalidad, y ya cuando hablamos de estas creencias sionistas y cuando se crea este concepto de la gran Israel, pues ya no nada más es un deseo geopolítico. Ya para muchos esto se convierte en una misión divina, y miren, aquí es cuando todo se pone bien peligroso, porque de acuerdo con estas interpretaciones, la tierra prometida no es el territorio que Israel ocupa actualmente según el sionismo, sino que debe de abarcar zonas de lo que hoy son actualmente Egipto, quitarle un pedazo a Jordania, despojar de sus tierras también a Jordania, a Siria, quitarle tierras a Líbano, quitarle tierras a Irak, invadir una porción de Arabia Saudita. Eso es lo peligroso. Esa visión que está profundamente arraigadas en estas interpretaciones de corrientes religiosas, y es aquí donde entra el papel del Mesías. Y todo esto cae y se vuelve geopolítico, porque a diferencia del cristianismo, no hablamos del Mesías de Jesucristo, no se confundan. Cuando hablamos del sionismo, hablamos de otro Mesías que no es Jesucristo para ellos. En particular para los sionistas, estos que tienen tantísimo poder, el Mesías es una figura completamente diferente a Jesús. En la corriente sionista, el Mesías aún no ha llegado. El Mesías que ellos esperan no es un líder humano, no es un líder, divino, que guiará al pueblo judío hacia una era de paz y justicia, sino que ellos creen en un Mesías que lo que tiene que hacer es restaurar el poder terrenal de Israel. Poder terrenal de Israel. Y si revisamos sus textos en los que los sionistas argumentan esto, por ejemplo, Miqueas 5.2 o Isaías 11.12, en donde se habla como el Mesías sería alguien que reuniría a los exiliados de Israel y los llevaría a su tierra, fundan esta idea, pero este liderazgo no es solamente espiritual, sino que también es un liderazgo político. Para ellos el Mesías es una creencia en donde sería alguien que tiene que establecer el reino de Israel, el gobierno de Israel en la tierra, y asegurarle al pueblo judío el control de la totalidad de las tierras que se les prometió. El control en su totalidad de esas tierras, que actualmente pertenecen unas partes, repito, a Egipto, a Líbano, a Palestina, a Siria, a Irak y Arabia Saudita. Y si no nos creen, pueden ustedes consultar el propio Maimónides, Rambam, que es uno de los sabios judíos más importantes de la historia, en los que basa su creencia del sionismo, que escribió en su obra Mishneh, Torah, sobre las características que tenía que tener precisamente el Mesías, cuál tendría que ser su función para restaurar lo que llaman el reino de David. Maimónides, que explica en sus versiones que este Mesías tiene que ser un líder, no es Jesucristo. Para ellos es un líder que no solamente tiene que traer la paz, sino que también tiene que restaurar toda la soberanía judía sobre las tierras que les prometieron. Y esto, por cierto, también, no menos importante, incluye pues la construcción del tercer templo en Jerusalén. Algo que también está ligado pues al control total de la región, porque en este momento, como ustedes saben, muchos de estos centros sagrados son compartidos. Pero con la restauración o llegada de este Mesías prometido, pues ellos tendrían el control total de estos lugares sagrados y podrían reconstruir este tercer templo. Todas estas expectativas del Mesías están muy, muy ligadas a la idea que les comentaba yo de ese gran Israel, que no es simplemente, como ven, una extensión territorial. Es la preparación precisamente para lo que ellos creen sería
la llegada de este líder político mesiánico? ¿Creen que es Netanyahu? No lo sé. Pero desde la perspectiva sionista, pues parte de su misión de recuperar estos territorios para que cuando llegue el Mesías, Israel esté en la posición que les fue prometida según ellos. Y es un concepto muy peligroso porque va mucho más allá de las fronteras actuales que tiene Israel, incluso de las que no son reconocidas ni por la ONU ni por el mismo Washington, de la ocupación de Cisjordania, de los Altos de Golán, de la ocupación de territorios del Líbano. No, eso no es ni remotamente la mitad de lo que tendrían que invadir para cumplir esta expectativa geopolítica de un gran Israel. Y este tipo de pensamiento tan peligroso, yo creo que es importante conocerlo porque nos explica el porqué de esta situación tan tensa que estamos viendo en Medio Oriente y cómo es que están abriendo tantos flancos al mismo tiempo en algo que no tiene sentido militar ni geopolíticamente hasta que vemos cuando se mezcla con estas creencias religiosas que pueden ser peligrosas. Por eso Erdogan en Turquía ha dicho en más de una ocasión que ¿cómo lo llama él? Delirante o idea enfermiza de un Israel prometido, el gran Israel, porque tendría que invadir demasiados territorios de Medio Oriente. Por eso lo califican así, porque para ellos, claro, esto es una cuestión de seguridad nacional, porque tendrían que perder muchas de sus tierras como países para que esta creencia se materialice. Y repito, si alguien duda de esto, pues pueden checar precisamente estos escritos rabínicos como los del Talmud de Babilonia, el Midrash. Ahí se explica muy bien cómo la llegada de este Mesías en el que ellos están esperando, pues está estrechamente ligado con el restablecimiento del reino judío que incluiría todas esas tierras. No hay que desviarnos mucho del tema porque es cierto que esto es geopolítico, pero cuando hablamos del gran poder que tienen estos grupos sionistas, pues hay que entender, bueno, en qué es en lo que creen y por qué están, ahora sí que por qué creen lo que creen y por qué hacen lo que hacen. Y cuando vemos lo que pasó con la declaración de Balfour del 17, donde Reino Unido apoya la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina, al que luego nombran Israel, pues no fue solamente un gesto político. Muchos dentro de la comunidad judía lo vieron como un cumplimiento profético y que era el primer paso para el cumplimiento de esto. Y bueno, ahí están los archivos históricos británicos. Ustedes los pudieron ver en las imágenes del video original que les mostramos hace un momento. Ahí están las cartas que llevaron la emisión de esta declaración de Balfour. Y una cosa más, tampoco es casualidad que los territorios que Netanyahu pretende controlar o que por una excusa u otra están invadiendo, estén apuntando a tierras como Jordania, que esté creciendo la tensión con Egipto, coincidentemente también Siria, Líbano, Arabia Saudita e Irak. ¿Qué tienen en común todas estas naciones? Además de que son geopolíticamente muy importantes. Bueno, son claves en el suministro de petróleo, gas, recursos naturales, que hacen girar la economía mundial y el sionismo ama el dinero. Y ahí hay mucho. Tener el control sobre estas regiones no solamente les aseguraría el poder militar de Israel, sino que también consolidaría el control económico global en manos de esa élite. Y lo más inquietante, yo creo, es cómo han ido tejiendo este plan sin que el resto del mundo realmente se dé cuenta de lo que está realmente en juego. Porque hay que ser bien sinceros aquí. Cuando hablamos de esta élite sionista, no estamos hablando de algo conspiranoico. Es real, existe. Cada quien es libre de creer en lo que quiere. Se llamaba la Federación Sionista. Gracias a esto se emite la Carta de Balfour. Pero el problema es cuando esto se vuelve en un conflicto geopolítico y está en peligro la soberanía de varios países del mundo. Estamos hablando de personas que tienen una terrible influencia en sectores muy poderosos como la banca internacional, las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo, lo controlan todo, la industria farmacéutica, los medios de comunicación ni se diga.
el poder de estas élites no es algo que tengan solamente en una nación. Tienen una influencia global. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo es que esta élite ha logrado llegar hasta donde está hoy? ¿Cómo es que han logrado poner, quitar, mover los hilos en las sombras, imponer presidentes, quitarlos de ahí, financiar campañas políticas, controlar narrativas mediáticas, todo? La cantidad de poder que han acumulado algunos de estos, pues son realmente inimaginables, amigos, hasta que nos metemos a averiguar el poderío que realmente han acumulado, no nada más los Rothschild, repito, o sea, ellos hasta la fecha siguen teniendo un papel muy importante en el financiamiento de gobiernos europeos. Sobre todo durante las guerras napoleónicas comenzaron a ganar muchísimo terreno y poder. Si quieren verificar esto, pueden revisar los registros históricos de las transacciones, en donde incluso se podría ver cómo los Rothschild realizaron durante la Revolución Industrial y los conflictos europeos del siglo XIX muchísimas de estas inversiones. Y no solamente prestaban dinero a las naciones con réditos terribles, que realmente lo que hacía era tener el objetivo de ganar una increíble influencia y poder en los países más poderosos del mundo. También lo usaban para influir en sus decisiones geopolíticas, al punto de que vean ustedes la declaración de Balfour, hasta qué punto esto les permitió moldear el panorama financiero y político de toda Europa en general, Y miren, no nada más son los Rothschild. De hecho, podríamos decir que ellos son algunas de las figuras más emblemáticas, pero no sé si sabían ustedes, Lehman Brothers, por ejemplo, fue fundado en el 1850, por la familia Lehman, obviamente, que también tenía vínculos con el sionismo. Es un banco que se convirtió, y hasta la fecha lo es Lehman Brothers, en uno de los actores más importantes de Wall Street antes de su colapso en el 2008, pero que siguen teniendo un poder terrible. Y antes de esa caída, Lehman Brothers manejaba miles de millones de dólares en activos y tenían una influencia poderosísima en los gobiernos del mundo. Y ahí vemos otro claro ejemplo, pues, de la élite sionista. Y luego Goldman Sachs, por ejemplo, yo creo que no acabaríamos hoy, que es uno de los bancos de inversión más poderosos del mundo, que fue fundado por Marcus Goldman, un inmigrante judío alemán, un banco que se consolidó también como otro de los pilares más importantes de Wall Street, un poder en los mercados financieros globales inmenso. Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, que también provienen de estas familias judías que tienen una influencia en la Federación Sionista, que tuvieron una influencia muy poderosa para moldear todas estas narrativas. Y ahí están las pruebas, ahí están los documentos, los vínculos de los Rothschild, de Lehman Brothers, de Goldman Sachs, junto con toda la historia financiera y política de cómo estos bancos no solamente manejan dinero, nuestro dinero, sino que también tienen la capacidad de influir en los mercados y en los gobiernos de las políticas a nivel mundial. ¿Qué tan poderosos son realmente? Bueno, pues imagínense, hablamos de personas que tienen la capacidad de influir sobre todo. Los precios del petróleo, pueden desestabilizar mercados financieros enteros con una sola decisión. Son dueños de conglomerados que controlan desde la industria alimentaria hasta la industria tecnológica. Y no es casualidad que muchos de los avances tecnológicos más importantes de los últimos años vengan de empresas con conexiones sionistas, desde las telecomunicaciones, las redes sociales, la inteligencia artificial. Todos los caminos llegan a Roma o a esta élite. Y lo más peligroso de esto es que mientras los países árabes están tratando de sobrevivir, literalmente existir, pues hoy parece que el resto del mundo prefiere voltearse para otro lado, porque muchos de los gobiernos occidentales están profundamente influenciados y endeudados con estas poderosísimas élites y les deben literalmente hasta los calzones, Alba. Sí. Y es increíble, ¿no? Cuando uno empieza a ver más allá de todo lo que hay, porque muchas veces uno confunde que es un tema religioso, y aquí para ellos no hay nada religioso, todo es, como les habíamos dicho, todo es recursos, poder y sobre todo dinero.
Yo ya les había comentado y justo le decía yo a Víctor el otro día, qué interesante sería y que se animara mi amiga Yomana, que ella es de Palestina, que la escucharan un poquito porque es muy interesante escucharla de alguien que vivió esto. Porque ella recuerda, ella era una niña cuando su familia le cuenta y ella vio una parte porque vivió en Palestina muchos años. Cuando empezó el Israel como nación en una parte compartida de Palestina. Y me decía el otro día, es que es increíble porque desde que llegó no ha habido un solo día que no se esté robando territorio, que no esté desplazando gente, que no esté haciendo todo por los intereses. Dice, y no tiene nada que ver con la religión porque es el sionismo. Los verdaderos judíos, los judíos ultraortodoxos, conviven perfectamente con nosotros, con el mundo árabe. Nosotros no tenemos ningún problema con los judíos ultraortodoxos. Ellos se rigen bajo su religión y nosotros también. El problema es cuando llega y mete la cuchara el sionismo, que es el que tiene el poder en Israel. Porque los ultraortodoxos, por la misma religión, no lo pueden hacer. Ellos no se pueden ocupar de la vida política, tampoco pueden empuñar un arma, tampoco pueden meterse a un ejército. Entonces ellos están alejados completamente de esa parte de la vida política y sus regímenes de vida son completamente diferentes. El problema es el sionismo y tenemos que entender que para ser sionista no necesitas ser judío, ni siquiera descendiente de nadie, solamente ser sionista y ya con eso tienen ellos dominado el poder. Muchos de los sionistas utilizan la kipá, que es el pedazo de tela que se ponen aquí en la cabeza, que es el que supuestamente les recuerda que no hay nada más arriba que Dios, supuestamente, ¿no? Pero cuando ellos están aquí en la tierra, ellos hacen la acción de Dios. Entonces se sienten dioses, deciden quiénes pueden tener unas casas, quiénes no, quiénes pueden seguir teniendo unas tierras, quiénes no. Y literalmente se están robando territorios que no son de ellos. Ese es el real problema, cuando confundimos los judíos y creemos que todos son de la misma. Y los sionistas, muchos de ellos están ahí por los intereses, por el dinero y por el poder. Realmente los judíos ultraortodoxos, no, y como decías tú en la parte de la historia, que en ningún lado de Europa los querían. Si recuerdan ahora que pasó lo de la pandemia en Nueva York, una de las comunidades más afectadas fueron los judíos ultraortodoxos. Hubo un brote de varicela y enseguida dijeron que la culpa era de ellos porque no se vacunan. Entonces, cuando se trata de echarles la culpa a algo, siempre son como que los primeros. Y luego dicen que uno es el antisemita cuando estamos viendo que durante mucho tiempo los países europeos de primer mundo y el mismo gobierno estadounidense ataca a pueblos semitas. Entonces, utilizar la palabra antisemitismo solo porque no apoya los intereses de los sionistas se me hace un exceso. Ahora, esto, Alba, y fíjate que es importante ser muy enfático en esto. Esto no tiene nada que ver con una idea antisemita. No. Ni siquiera tiene que ver con el judaísmo, porque los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, los estudiosos de la Torá, están en contra del sionismo. Déjenme mostrarles un mapa de el Gran Israel. Es más, miren, han circulado varias imágenes en X de algunos soldados israelíes que portan estos parches. No sabemos si son algunas brigadas especiales o por su iniciativa, pero ese es el mapa del Gran Israel. Y ahí pueden ustedes ver el mapa en el que el sionismo pues cree. Y cada quien es libre de creer en lo que quiera, Alba. El problema es que con tanto poder y dinero, querer materializar esta idea es quitarle una enorme parte de su territorio a Arabia Saudita. Pueden verlo ahí ustedes, a Egipto. Desaparecer por completo del mapa a Líbano y a Palestina. Working on it, como Exacto. dirían aquí. Parece que ya están trabajando en eso. Irak y Siria. Entonces, ¿cuántos países tendrían que borrar? In modern Jewish history. Ah, caray, perdón. Que por cierto, muy buen video ese. Si pueden regresarlo cuando puedan para verlo, porque vale la pena
echarle un ojo a eso. Es una joya histórica. Pero ¿cuántos países tendrían que desaparecer, dejar de existir por completo para hacer realidad esto? Y entonces todo tiene lógica, ¿no? Cuando vemos estos exterminios étnicos, estos genocidios, la única manera para lograr esto es que todos los que habitan ahí dejen de existir de la faz de la tierra. O se vayan por su propio pie para otro lado, pero parece como si piensan que al irse en algún punto van a regresar y constituir una amenaza permanente, y para cumplir esta profecía, pues entonces lo mejor es que no existan, ¿no? En mi pueblo a las profecías de ese tipo les dicen, no, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, si los eliminas, Sí, no hay es terrible quien venga a reclamar las tierras. Y es exactamente lo que están haciendo. Es muy cruel, pero es cierto. Como alguien decía, es que el problema es Netanyahu. Efectivamente, Netanyahu y la élite que lo puso en el poder. ¿Por qué no se va? Porque está cumpliendo la encomienda justamente. Como Zelensky está cumpliendo la encomienda en Ucrania, Netanyahu está cumpliendo la encomienda en Israel. Está llevando más tierras para el sionismo, que fue el que lo puso ahí. Muchos de sus... Y Alba, perdón que te interrumpa, es que yo quiero hacer mucho énfasis en esto. No es esto en lo que cree el judaísmo. No, los por supuesto ultraortodoxos que no. y los ortodoxos no creen en el sionismo. Al contrario, están sumamente Divididos. peleados con esta idea del sionismo. Y esas tierras, Alba, que despojan, ni siquiera son para los que están ustedes viendo ahí, que son los verdaderos creyentes del judaísmo. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un pequeño pedacito de tierra ahí? Impagables para ellos. Impagables. No, de hecho, también hay un documental, creo... es un latino que vive en Israel y está muy interesante porque hay una familia latina que vive en el centro de Israel. Y ellos dicen, no, pues la señora tiene muchísimos años viviendo ahí, más de 20 años, 27 años creo. El video ya es un poco viejito. Y le dice él, esta es tu casa. Y le dice, no, bueno, sí es mi casa, pero no, porque yo rento. Y le dice, pensé que era tuya. No, aquí nosotros rentamos. Y son judíos de los que se dejan su pelo largo, o sea, son ultraortodoxos. Los judíos ultraortodoxos que viven en las casas en el centro de Jerusalén, en el centro de Israel, perdón, no son dueños de nada. Ellos están rentando. Y dices, ¿a quiénes le están rentando? Sería lógico que sean los dueños ellos, es su tierra. Cuando los pusieron ahí, pues se supone que esa era su tierra. Pero no. Ninguno de ellos es dueño porque ellos son muy pobres. Ellos no pueden pagar el valor de una casa de ahí. Lo único que pueden hacer es, pues, pagar las rentas. Pero nadie es dueño de ahí. De las zonas que están desplazando a la gente y se están apoderando, tampoco son los judíos ultraortodoxos o los judíos que están residiendo en esa área, que no son los millonarios, los dueños de esos nuevos departamentos o de esas nuevas casas. Ellos llegan a pagarle una renta a los verdaderos dueños del poder y de la tierra, que son los sionistas. Claro. Y mira, Alba, estaba yo viendo estas imágenes. Ve ahí a estos muchachitos judíos, el ejército israelí agarrándolos por la fuerza para llevárselos a reclutar como soldados o, en otros casos, quitarlos de las calles porque están protestando en contra de la guerra en Palestina, porque ellos, como estudiosos de la Torá, no creen en eso. Para ellos el Mesías no es ese, sino es algo espiritual, no un líder político que pues cumpla con esto, pues. Entonces, hay la gran diferencia, Alba, de religión y un plan más geopolítico que no tiene nada que criticarse las creencias religiosas de cada quien. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. El problema es que cuando para materializar eso necesitas quitar y borrar del mapa varios países, bueno, pues ahí sí ya es una especie de conflictos de intereses, ¿no? Pues así las cosas. Fíjense que tal vez este es uno de los streamings más larguitos que hemos hecho, pero es un tema que tiene rato que queríamos platicar con ustedes, porque ahora que se está desarrollando esto en Medio Oriente, creo que es bien importante comprender cuál es el trasfondo de todo esto, por qué pelean, en qué creen cada una de las partes y por qué el conflicto ahí no es fácil de resolverse. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.